Solo esperaba a mi amiga para decir eso. Y ahora podemos continuar. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestro tiempo juntos. Y Buenas noches, pastores. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bienvenida. Voy a pedir que el hermano Ramiro Sáenz nos dirija en oración, por favor, para arrancar esta clase. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Te pedimos la bendición para que ilumines nuestra mente y nuestro corazón. Y pedimos para todos los estudiantes reunidos de esta noche y para el pastor Smith, sabiduría para poder guiarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aunque las pantallas parecen iguales de día a día y semana a semana, sabemos que no todos siempre están en el mismo lugar, ¿no es cierto? A veces Cristian está en el automóvil y otros están en sus fincas y otros están no sé dónde, pero nos encontramos por este medio y les agradecemos el esfuerzo que están haciendo para que esto sea una realidad. Nosotros estamos en Arizona otra vez, en la casa de mi hija Stacy. Estaremos aquí hasta mañana, muy temprano el jueves. Saldremos para Missouri. Saldremos en el día de cumpleaños de mi hija. No importa cuántos años, antes importaba, pero ya no importa. Me trae mucha depresión saber qué tan ancianita es mi hija, así que mejor dejar eso por un lado. Porque para tener una hija de ese porte yo tengo que ser súper viejo. Y todo el mundo dijo amén. Bien, vamos a... No dije no. Gracias por la votación de confianza. Vamos a hablar esta noche de la autoridad que tenemos en la Biblia. Recuerdo hace muchísimos años cuando recién llegamos al Ecuador, justamente esta niña que cumple años esta semana había cumplido años unos días antes. Llegamos a Quito el 1 de agosto de 1979. Llegamos en época del gobierno militar, la dictadura, y estuvimos bajo ese gobierno por 9 días. Y el 10 de agosto llegó a la presidencia Jaime Rodós. Unos días, unas pocas semanas después de llegar, nuestros vecinos nos invitaron a una fiesta. Bueno, pensábamos que era un bautismo, así lo llamaban, pero era un bautismo no muy bautista. Y el bautismo para ellos tenía que ver con unas gotitas en la cara de su recién nacido bebé y una fiesta tremenda. Y estábamos viviendo en el departamento encima y ellos en el departamento debajo nuestro. Y nos fuimos recién llegados. Mi esposa no había todavía entrado en clases de español en la Católica, en la Universidad Católica, y yo había llegado con el español de uno de 12 años y por ahí estábamos viendo cómo Dios iba a hacer la cosa. Y una de las personas en esa fiesta nos preguntó qué estábamos haciendo ahí. Era obvio que estábamos un poco fuera de nuestro mundo. Y le dije que íbamos a establecer una iglesia. Y él dijo, ¿qué tipo de iglesia? Y yo le dije. Y una de las primeras preguntas que se me hicieron estando en el Ecuador es, ¿cuál es la diferencia entre tu iglesia y la nuestra?
Y yo era muy joven, por supuesto. Ah, pero lo único que vino a la mente fue la gran diferencia es que tenemos una autoridad diferente. La autoridad de tu iglesia, según entiendo, es la Biblia, el, la iglesia católica, la iglesia en sí y el Papa y todo lo que dice el Santo Padre. En cambio, nosotros tenemos como nuestra autoridad únicamente la palabra de Dios, la Biblia. Y con eso entramos en una discusión muy leve porque yo no sabía qué decir ni cómo decirlo, pero recuerdo esa conversación porque esa conversación se repitió 1000 veces en los años subsiguientes. Porque la gran diferencia entre lo que nosotros hacemos y creemos con todas las otras religiones del mundo es la autoridad. ¿Cuál es nuestra autoridad? Aquí donde vive mi hija hay una, un grupo más o menos grande de personas de la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, y hay algunas iglesias por aquí. Ellos tienen otra autoridad. No es la Biblia, no es el Señor Jesucristo, como ellos dicen. Um, todas las sectas, todas las religiones tienen su autoridad. Los que creemos la Biblia, creemos que allí se encuentra nuestra autoridad. La Biblia misma tiene autoridad. No porque alguien puso en ella la autoridad, sino ella misma tiene ese, ese atributo, esa condición, esa característica de la autoridad. Ya está, ya es implícita, es lo que tiene dentro, es la autoridad. Cuando hablamos de la autoridad de la revelación de Dios, tenemos que empezar con lo básico. La revelación de Dios, hay tres generalidades, tres cosas muy básicas, muy generales que tenemos que pensar para llegar a la conclusión correcta. Número uno, la revelación de Dios es posible. La existencia de Dios mismo hace posible que Él se revele. Si Dios existe, si hay un ser superior, hay un ser que diseñó todo el universo y luego lo habló y existe por el poder de él. Si un Dios existe, es posible una revelación de él. El mismo hecho de que Dios existe hace posible la revelación de Dios, que Él se va a revelar, que otros van a saber quién es, porque Él existe. La revelación de Dios es posible. La revelación de Dios también es probable. Es natural que una persona se dé a conocer. Por este motivo es probable que la revelación de Dios se dé a nosotros. No, si una persona existe, se va a querer darse a conocer, va a querer que otros entiendan que existe, que sabe que existe. Es probable que la revelación de Dios sea alcanzable porque Él existe. La revelación de Dios también es necesaria y esto es lo más importante, no solo posible y probable, pero necesaria. Siendo Dios nuestro creador, es natural y necesario que se revelara a nosotros. Es absurdo pensar que existe un Dios, un ser
superior, como algunos quieren decir, un espíritu por allá, y no se ha revelado. Y tenemos que imaginarnos cómo es y qué hizo y cómo piensa. No, si Dios es real, la revelación de Él es posible, probable y necesaria. La revelación de Dios también es progresiva. Ya vamos a ver esto rapidito aquí, luego después mucho más. La revelación de Dios es progresiva. En Hebreos 1:1, la Biblia dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios empezó revelándose en el principio, en la creación, con los seres creados y luego los seres humanos creados y se reveló y empezó allí y luego siguió revelándose a través de los años y ahora tenemos una revelación completa, pero durante todo el tiempo de la historia ha sido una revelación progresiva, habiendo hablado muchas veces. La palabra o la frase muchas veces significa literalmente en muchos fragmentos, en muchos pedacitos. A lo largo de los siglos, que entabla el Antiguo Testamento, se ha ido acumulando porciones de la palabra de Dios, fragmentos, párrafos, oraciones, palabras, frases, capítulos, libros. Tenemos muchas veces, de muchas maneras, estos pequeños fragmentos. Por eso digo que es progresiva la revelación de Dios. No dijo todo lo que tenía que decir en el primer libro, aunque los que creemos la Biblia sabemos que una muy buena manera de entender la Biblia es la clave de la primera mención. La herramienta hermenéutica de entender la Biblia es qué dijo Génesis acerca de esto, para ver cuál es la primera mención de esta doctrina, de esta palabra, de esta actitud, de este pecado, de esta relación. ¿Cuál es la primera mención? Porque tiene mucho que ver con todo lo más que va a haber. Y Génesis es el libro de comienzos y allí empezamos porque así lo diseñó Dios. Génesis. Muchas veces, muchos fragmentos. La revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios llegó en distintos modos de comunicación, de diferentes maneras, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muchas maneras diferentes de comunicarse. Esta frase indica todos esos distintos modos de comunicación. Veamos algunos. Por medio de la naturaleza. Escuchen lo que dice Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Los cielos cuentan la gloria de Dios por medio de la naturaleza. Romanos también habla de esto. El cielo proclama la gloria de Dios. De su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí. Las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Allí Dios puso un lugar para el sol. El cielo proclama. La creación nos habla de quién es Dios.
Sigue Romanos 1 diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La naturaleza es una de las muchas maneras por las cuales Dios ha hablado a nosotros y a nuestros antecesores. A través de la naturaleza, a través de lo que Él creó, a través de todo lo que está en nuestro alrededor. ¿Cuál es otro modo de comunicación del Señor? Por medio de una voz fuerte. No vamos a leer todos estos pasajes, uno que otro sí vamos a leer. Por medio de una voz fuerte, habló directamente con Adán en el huerto. Habló en Génesis 3. Habló directamente con Noé en Génesis capítulo 6. Directamente con Abraham. En Génesis 12, él dijo, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Habló directamente a Abraham. Habló directamente con Moisés en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Habló directamente con Josué en Josué 1, cuando estaba preparándose para entrar a la tierra prometida. Habló directamente con Samuel cuando era niño. Habló directamente con Natán, el profeta de Dios. Habló directamente con Elías, el gran profeta. Habló directamente con Jeremías, el profeta triste. Y habló directamente con estos hombres para mostrarnos que una de las muchas cosas era por medio de una voz fuerte. También nos habló por medio de una voz suave, una voz fuerte y una voz suave. En Primero de Reyes, capítulo 19, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11, la Biblia dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios se comunica con nosotros con voz fuerte y a veces con voz suave, un silbo apacible y delicado. Apenas le escuchamos, pero hay que escucharle. Por medio de cristofanías o teofanías. Cristofanías, una cristofanía es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento.
la presencia de Dios el Hijo antes de la encarnación en Belén, antes de hacerse hombre y habitar entre nosotros. Tenemos apariciones de él en el Antiguo Testamento. Por lo general se puede identificar, se puede saber cuándo es la presencia de un cristofanía, es una representación de Cristo aquí en la tierra, con el uso de la frase el ángel del Señor. Hay muchos ángeles, tanto justos como injustos. Pero el ángel del Señor, el ángel de Jehová, se refiere a la persona de Jesucristo, a la tercera persona o la segunda persona en la deidad. El ángel del Señor. La Biblia dice en Génesis 32 que el ángel de Jehová luchó con Jacob. En 48 dice que el ángel de Jehová redimió a Jacob y de todo mal. En Éxodo 3, el ángel de Jehová habló con Moisés desde la zarza ardiente. En Éxodo 3. En Éxodo 14, el ángel del Señor protegió a Israel en el Mar Rojo. Y el ángel de Jehová preparó a Israel para la tierra prometida. En Éxodo 23 y Salmo 34. El ángel del Señor comisionó a Gedeón en Jueces 6:11. El ángel de Jehová ministró a Elías en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. El ángel de Jehová ministró a Elías. El ángel de Jehová tranquilizó a Josué en Josué 5. El ángel de Jehová salvó a Jerusalén en Isaías 37. El ángel de Jehová salvó a 3 hombres hebreos piadosos en el fuego, en el horno de fuego. El ángel del Señor. Por medio de sueños es otra manera en que nos comunica nuestro Dios. Cuidado con este. No todos los sueños vienen de Dios. Algunos vienen de comer mal al final del día. Otros O de vienen mucho por azúcar. perdón, O de mucho dulce. no mucho dulce, no mucha pizza, Muchos tacos. muchos tacos. Déjame en paz, ¿sí? Ya. Pero Dios sí utilizó los sueños para comunicarse en ciertas ocasiones y bajo ciertas circunstancias. Jacob recibió la confirmación del pacto de Dios hecho con Abraham a través de un sueño en Génesis 28. Salomón recibió sabiduría y advertencia a través de un sueño en Primero de Reyes, capítulo 3 y capítulo 9. José recibió 3 mensajes en 3 sueños. Él era, recuerda, los hermanos de él le tildaban de el soñador, ¿no? Aquí viene el que sueña y que luego tiene una relación especial con papá y le odiaban al soñador. José recibió 3 mensajes. Perdón, estoy mal. Estaba hablando del otro José. José en Antiguo Testamento sí soñó, pero aquí estamos hablando del otro José. Sería bueno que yo pueda leer, ¿no? José, el padrastro de Jesús, José, el esposo de María, recibió 3 mensajes en 3 sueños. En Mateo 1 recibió el mensaje de la pureza de María. En Mateo 2, el mensaje de la huida de Egipto. Y en Mateo 2 también el volver a la Tierra Santa. José recibió estos 3 mensajes en 3 sueños diferentes. Los magos recibieron una advertencia acerca de las malas intenciones de Herodes a través de un sueño.
Mateo 2 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Por revelación en sueños. También por medio de visiones. Dios se comunicó con nosotros por medio de visiones. Jacob recibió instrucciones de ir a Egipto en una visión, en Génesis 46. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Visiones de noche. David fue advertido que sería juzgado en una visión que tuvo en Primero de Crónicas, capítulo 21. Isaías vio la santidad de Dios en una visión. En Isaías 6, ¿recuerdan cuando había muerto el rey Usías? Yo vi al Dios en el 3 veces santo. Vio una visión de la santidad de Dios. Daniel vio los grandes poderes gentiles en una visión, en Daniel 7. Daniel vio la gloria de Cristo, el Mesías futuro, en una visión, en Daniel 10. Daniel vio la subida y caída de Alejandro Magno en una visión, en Daniel 8. Ezequiel vio la reunión de Israel en una visión, que Israel iba a reunirse otra vez, no tener para siempre el reino dividido. Ananías recibió instrucciones de ministrar a Pablo en una visión en Hechos capítulo 9. Cornelio recibió la orden de buscar a Pedro en una visión en Hechos 10. Pedro recibe la orden de ministrar a Cornelio en una visión en Hechos 10. Pablo fue enviado a Macedonia en una visión. Pablo fue reconfortado en Corinto por una visión. Pablo fue reconfortado en Jerusalén por una visión en 2 Corintios 12. Y Juan, el último apóstol, recibió todo el libro de Apocalipsis en una visión. Dios se comunicó con nosotros por medio de ángeles. Los ángeles le dicen a Abraham del nacimiento de Isaac y de la destrucción de Sodoma en Génesis 18. Los ángeles le dicen a Lot que escape de Sodoma antes de que sea destruida en Génesis 19. La Biblia dice en versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Los ángeles les dice a lo que va a pasar y cómo va a pasar. El ángel Gabriel explica a Daniel acerca de la tribulación en Daniel 9. El ángel Gabriel también le informó a Zacarías que tendría un hijo llamado Juan, Lucas 1. El ángel Gabriel le informó a María que había sido escogida como madre de Jesús en Lucas 1. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 2. El ángel anunció la resurrección de Cristo en Mateo 28. El ángel dirigió al eunuco para que encontrara a Felipe en Hechos capítulo 8. El ángel guió a Pedro sacándolo de la cárcel en Hechos 12. Dios habla. Dios se revela por medio de ángeles. Dios también se reveló en una ocasión por medio de un burro. En Números 22, 28, entonces Jehová abrió la boca al asna, y la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Dios se revela, Dios comunica a nosotros como Él quiera.
La revelación de Dios llegó por medio de instrumentos humanos. En Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aunque en ciertas ocasiones Dios utilizó a ángeles para traernos su palabra, principalmente Dios ha utilizado a hombres y mujeres para transmitirnos su mensaje. El ser humano es la corona de la creación de Dios. Nos hizo a semejanza y a imagen de Él. Tenemos tres partes de nuestra vida. Tenemos el alma, tenemos el cuerpo y tenemos el espíritu. Somos tripartita, igual que Dios. Estamos creados a su imagen. Y somos la creación, la corona de la creación, lo máximo. Y la Biblia dice que en estos últimos días, antes él habló muchas veces y de muchas maneras por los profetas. La revelación número 5, la revelación de Dios ha concluido. Y aquí tenemos que prestar mucha atención. La revelación de Dios ha concluido. En el mismo pasaje, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, esta frase quiere decir que Dios se reveló a través de su Hijo al final de la época de las diferentes y parciales manifestaciones dadas por los profetas. Esos fragmentos ya no se necesitan seguir porque ya tenemos la última expresión de Dios aquí en nuestro mundo. En estos postreros días nos ha hablado. El verbo está en pasado perfecto, es decir, una acción que ocurrió en el pasado y no va a volver a repetirse. Él nos ha hablado en el pasado. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos ha hablado. 6. La revelación de Dios tiene su más alta expresión en Jesucristo. Lo máximo, la mejor manera, la manera más espectacular de entender lo que Dios quiere decirnos, de entender la revelación de Dios, es entender quién es Jesucristo. Hebreos 1:12 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por su Hijo. La revelación de Dios a través de Jesucristo es total y es definitiva. Dios ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. Es incorrecto buscar una nueva revelación de Dios. No debemos estar buscando nuevas revelaciones de Dios porque ya tenemos todo. Él ya nos ha hablado por el Hijo. No se necesita más explicaciones, no se necesita nada más porque Él es el perfecto Hijo de Dios. Además de incorrecto, esto de buscar nuevas revelaciones de Dios, también es Disculpas, pero despreciar. los micrófonos se infectados. ¿Qué dijo?
Pastor Jaime, la hermana Estelita dice que se le escucha en recortado, pero me parece que más bien es en el origen, es donde la hermana Estelita que tiene intermitencia en el internet. Lo suyo se le escucha bastante bien. Ok. ¿Le puedes ayudar a ella si se acerca más al modem o al modem? ¿Alguna cosa? No sé. Ok. La más alta expresión de la revelación de Dios tiene que ser el Señor Jesucristo, porque él habla de la revelación en Hebreos 1, 1 y 2, y luego dice, ahora hemos llegado al final, hemos llegado al culminar la revelación de Dios al hombre, y lo ha hecho a través de su Hijo, a quien él mismo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y es una revelación total, es una revelación completa. Ya nos ha dicho, y entiendan bien esta parte, por favor. Dios ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. Si no sabemos, es porque no hemos buscado, no hemos estudiado, no hemos hecho el esfuerzo de entender lo que Dios está revelándonos. Es incorrecto seguir buscando nuevas revelaciones de Dios. Y sé que hay personas que hacen eso, hay iglesias que enseñan eso, que si tienes tal o cual don espiritual, tú vas a tener nuevas revelaciones y Dios te va a hablar y que te toca a ti decirlo en la congregación de tu iglesia y decirles qué es lo que Dios te está diciendo, porque Dios te ha dado esta nueva revelación. Y yo les digo, hermanos, que eso es no solamente es incorrecto, sino también es peligroso. Es despreciar la revelación total que tenemos de Dios a través de Jesucristo cuando buscamos a una nueva revelación. Es despreciar lo que Dios ya nos ha enseñado. No necesitamos nueva revelación, necesitamos nueva obediencia a la revelación que ya tenemos. Jesucristo es superior en todo a los otros medios utilizados por Dios para darnos su palabra. Porque sin la presencia de Jesucristo, sin utilizar a su propio Hijo, el Señor, no tendríamos nosotros ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque Él es superior, primero por ser el único heredero de Dios, a quien constituyó heredero de todo. En Romanos 8 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los creyentes, en verdad, somos herederos de Dios, pero Jesucristo es el único heredero original de todo lo que tiene Dios, ya que Él es su único hijo propio y no adoptado como somos nosotros. Efesios 1:4 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por ser el medio para la creación del universo. Hebreos 1:12, por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:3 dice, por medio de él Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él, sin Jesús. También por ser Dios el Hijo. ¿Por qué Cristo es superior? Por ser el único heredero de Dios, por ser el medio para la creación del universo y por ser Dios el Hijo. Hebreos 1:3 otra vez dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Esta frase significa que todas las perfecciones de Dios se hacen visibles únicamente a través de Jesucristo. No hay nada de Dios que no esté en Cristo Jesús.
y la imagen misma de su sustancia, dice. Imagen. Significa una marca grabada. Es como un sello que al ponerlo muestra los rasgos característicos del objeto. Es la imagen, una marca grabada. La imagen misma de su sustancia. La sustancia es lo que se oculta debajo de la apariencia externa. El ser mismo de Dios está grabado en Cristo Jesús. También por ser el que sustenta el universo. En Hebreos 1:3 dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Sustentar o sostener es un verbo en presente continuo. Significa que Cristo sostiene la creación constante y continuamente. Si Él dejara de sostenerla, la creación volvería a la nada. Número 5, por ser el único medio para darnos salvación. Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El pecado contamina al hombre. Jesucristo es la provisión para el perdón de pecados. Número 6, por ser el más importante. La Biblia dice en Hebreos 1:3 que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo volvió a ocupar el lugar que le correspondía siempre. La mano derecha representa el lugar de mayor honor, mayor dignidad, mayor poder. Y cuando dice que se sentó a la diestra, está mostrando esa grandeza, ese honor. Pero luego dice, sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Majestad significa literalmente grandeza. Con esto se evita pronunciar el nombre de Dios. Cuando hablamos de la majestad, estamos hablando de Él, pero en forma donde no rompemos la ley de Moisés. Hebreos 1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas el del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, quiero que pensemos vamos al capítulo 4 del libro, la segunda parte de la autoridad de la Biblia. Pero quiero decirles que el autor de nuestro libro de texto, el doctor W.H. Griffith Thomas, fue un gran teólogo y vivió y ministró en los últimos años del siglo XIX y los primeros 24 años del siglo XX. Cuando tienen la oportunidad de leer otro libro o los sermones de este gran pastor, aprovechen. Crecerán espiritualmente, les aseguro. Es un increíble hombre del Señor y sus sermones, sus libros son de mucho provecho. Ahora, Griffith Thomas dividió esta parte de la autoridad de la Biblia en 4 secciones que vamos a ver. Primero, la necesidad, la fuente, la sede y la naturaleza de la autoridad. ¿Cuál es la necesidad? Creo que todos podemos ver lo que es un mundo cuando no hay autoridad. En alguna ocasión, usted ha visto lo que pasa en una comunidad donde no hay autoridad, donde no hay orden. El hombre necesita una autoridad. Necesita la autoridad
de una forma muy directa. La autoridad está basada en una persona y en las normas que esta persona establece y que sirven para dirigir la vida de los individuos que están bajo esa autoridad. Es necesaria la autoridad. ¿Cuál es la fuente de autoridad? La fuente de la autoridad es Dios mismo. Los parámetros que establecen esa autoridad se encuentran expresados en las Escrituras. Por ese motivo, es en la Biblia en donde encontramos la fuente de autoridad para el ser humano. La fuente de autoridad es Dios. La sede de la autoridad, el doctor Griffith Thomas establece 3 posibilidades en cuanto a la sede de la autoridad. Primero, la razón. En Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí en este pasaje observamos que Dios espera que le amemos no solo con nuestro corazón y nuestra mente, sino también con nuestra razón, con la manera de pensar, no solamente sentir. La fe y la razón no son incompatibles. Escuchen bien, la fe y la razón sí pueden caminar juntos. Dios desea que entendamos sus principios, que razonemos en ellos y que los obedezcamos. No es demasiado pedir a nosotros el esfuerzo de entender toda la revelación que Él nos ha dado para poder servirle de una mejor manera. Al mismo tiempo debemos entender que a causa del pecado el hombre ha perdido la capacidad de comprender y entender a Dios. Disculpe un momentito. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe, no puede entender lo que Dios está diciendo. Más bien su razón les ha llevado a la necedad y a cambiar la verdad por la mentira. Por este motivo, la razón no puede ser la sede de la autoridad, porque la razón es falible, ¿no es cierto? Podemos razonar y llegar a una conclusión equivocada. Romanos 1, 21 al 26, al 25 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Escuchen este mismo pasaje de Romanos 1 en la versión de Dios habla hoy. Puede ser que sea un poquito más claro. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías
y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Cuando hablamos de la sede de la autoridad, tenemos que tomar en cuenta la razón, pero hay otra parte y eso es la iglesia. En primera Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aunque la función de la iglesia es instruir al pueblo de Dios y es columna y baluarte de la verdad, aún así no puede ser la sede de la autoridad porque es imperfecta. La sede de la autoridad tiene que ser perfecta. Por ese motivo, la Biblia es la única que puede ser la sede de la autoridad de Dios. En Juan 17, versículo 17, Jesús orando al Padre y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La naturaleza de esta autoridad es espiritual. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Les quiero informar que la Biblia es un libro espiritual. La Biblia habla de Jesucristo y cómo él llegó a ser el Salvador del mundo. Esto no es contradictorio al decir que la Biblia habla de temas históricos, geográficos, científicos, filosóficos y todo lo demás, pero solo hace esto con el objetivo de desarrollar el tema supremo de la Biblia, que es la salvación del hombre a través de la persona de Jesucristo. La naturaleza de esta autoridad es espiritual, también es suprema. Supremo dice, significa por encima de. La Biblia está por encima de la razón, la iglesia y el hombre. La autoridad de la Biblia es absoluta y por este motivo debe regir la vida del hombre. Es suprema. Es inmutable. Inmutable o la inmutabilidad significa que Dios es inalterable y por esa razón no puede cambiar. El Salmo 102 dice, versículo 27, pero tú eres el mismo. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. En Santiago 1:17, toda buena obra, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mudanza denota generalmente un cambio de una otra condición. Sombra, el significado probable de esta palabra es sombrear por encima o arrojar sombra sobre otro, implicando una alternancia de sombra y luz. El significado del pasaje sería entonces, Dios es a la vez incapaz de mudar e incapaz de ser cambiado por la acción de otros. Las criaturas cambian, lo terrenal cambia, pero Dios no cambia. La perfección infinita de Dios evita el cambio. Dios no puede ser más amoroso, más eterno, menos omnisciente, más infinito, menos santo, más omnipotente, más soberano, más justo, más fiel, etcétera.
Él no puede cambiar, no puede variar porque ya está en un lugar perfecto. Todo cambio es o para bien o para mal, para mejorar o para empeorar. Cuando pensamos en los cambios que queremos en nuestra vida, en este momento de la vida o en 5 años, todo plan hacia el futuro tiene que incluir esta idea de que Dios es perfecto y lo que Él quiere de nosotros es la obediencia, que sigamos el camino que Él está trazando por nosotros. Él no necesita mejorar, pero nosotros sí. Bueno, el significado inmutable, ya vemos. ¿Cuáles son las áreas? La vida de Dios no cambia. El Salmo 93:2 dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Primero la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La vida de Dios no cambia. ¿Cuál es el carácter de Dios? Perdón, el carácter de Dios no cambia. En Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. La verdad de Dios tampoco cambia. Puede cambiar nuestro entendimiento, puede ser que estemos creciendo en entendimiento, o puede ser que también nos estamos desviando y no pasamos mucho tiempo con el Señor en la casa, mucho menos en una iglesia. La verdad de Dios no cambia, pero nosotros sí. El Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en el versículo 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. La verdad de Dios no cambia. Los propósitos de Dios tampoco cambian. Cuando tú piensas en tu vida y el propósito que Dios tiene para ti, tú calculas, tú estudias, tú tratas de entender el asunto de los propósitos. Recuerdan que esos propósitos no cambian. El que es la gloria de Israel, 1 Samuel 15:29, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Los propósitos de Dios no cambian. Él sabe lo que está haciendo. Él va a llevar a cabo esta vida cristiana nuestra. Él ya sabe cuáles son sus propósitos. Muy importante. Hermanos, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco su atención en esta noche, en esta hora que hemos podido pasar juntos, y espero que puedan seguir estudiando estas áreas de la bibliología, de entender esto de la autoridad de Dios en la Biblia, que Dios utiliza su palabra para mostrarnos la autoridad en la vida. Es muy, muy importante esto. Espero que les ayude en algo. Pastor, Como siempre, ¿alguna pregunta o una inquietud? Mi yo, dirección. yo tengo una inquietud. Mi nombre es Joshua. Aquí estoy, hola. Hola Joshua, ¿cómo estás? Pastor, una consulta. Es sobre el tema de la revelación que no me quedó claro. Bueno, me asaltó una duda igual. Decimos que la revelación de Dios ya ha concluido. Entonces, mi pregunta es, Dios, es decir, ya no puede revelarse en ninguna otra forma, o sea, ya ni en sueños, ya en nada, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es la revelación completa de Dios y no puede hacerlo de otra forma. Dios no va a añadir revelación.
Él sí puede hacer que tú entiendas mejor la revelación y puede usar lo que Él quiera, ¿no? Ah, yo, yo no voy a basar mi entendimiento de Dios en mis sueños, pero tampoco voy a negar que Dios pueda usar un sueño para llamarme la atención a alguna verdad que ya está en la palabra de Dios, ¿no? Ah, es igual que la prédica. Yo, cuando yo escucho a un predicador, yo no quiero escuchar algo nuevo. Yo quiero Ujú. escuchar lo que Dios ha dicho en una forma que me llegue, que yo entienda lo que tengo que hacer para aceptar, para apropiarme de esa verdad, no necesariamente algo que nunca nadie ha pensado antes, ¿no? Am, Ok. Generalmente las iglesias que fomentan esto de los sueños y las visiones y nueva revelación, generalmente no hay nueva revelación, lo tergiversan y hacen cosas muy personales, ¿no? Es que Dios me habló anoche y me dijo que tú debes dejar de pegar a tu esposa, ¿no? Bueno, gracias, pero yo no necesito que tú tengas un sueño para entender eso. Yo sé cómo debo comportarme con mi esposa. No necesito una revelación de terceras personas para yo entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Pero no estoy diciendo que Entiendo. Dios nunca usa otras cosas para guiarnos o Él usa las circunstancias de nuestra vida para mostrarnos el camino por el cual debemos andar, pero siempre basado en lo que dice la palabra. La palabra es la única revelación de Dios al hombre, pero Él puede añadir en el sentido de apropiarme a mi vida, de enseñarme a mí lo que yo necesite. Sabemos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y sabemos que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, así que yo tengo al mismo autor de la Biblia en mi vida, ayudándome a entender lo que Él ha dicho en su palabra. Así que es maravilloso lo que tengo, pero cuidado con llegar a nuevas conclusiones, ¿no? Es que yo en una visión vi que Dios es así, Dios de veras, no, generalmente o son tan lejos de la realidad con sus visiones o solamente es redundante, están diciendo lo mismo que siempre, ¿no? Igual esto de hablar en lenguas, los que creen en eso y los que escuchan esos balbuceos, generalmente hay alguien que dice, bueno, lo que dijo el hermano es que Jesús viene pronto y debemos empezar a orar más, ¿no? Alguna cosa ligera, alguna cosa que por supuesto es cierto, pero no tiene nada que ver con hablar en lenguas o visiones o tener sueños. Entendido. Gracias, pastor. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o inquietud en cuanto a la revelación de Dios, la autoridad de la palabra de Dios? Bien. Sí, pastor, una preguntita. Bueno, no sé si venga algo que tenga que ver al tema. Cuando nosotros nos referimos a la autoridad, bueno, sabemos como cristianos es nuestro único manual de fe y conducta es la palabra de Dios. Y pues, los ateos, si nos referimos a un ateo, eh, ¿cómo, con la autoridad de la Biblia, cómo poderle explicar a esta persona que realmente está la existencia de Dios y la Biblia lo enseña, la Biblia lo muestra? Eh, ¿Usted alguna vez ha tenido la oportunidad de debatir o conversar o dialogar con un ateo y le ha dicho, le ha hablado con la Biblia, con la autoridad de la Biblia sobre la existencia de Dios? Sí, pero es casi inútil el esfuerzo, ah, porque yo estoy basándome en la autoridad de la Biblia que me dio un Dios que para él no existe. Así que para él
es un libro de cuentos, es un libro de historias, de mitología, y que todo eso también hay en otras culturas y que todo es, no hay nada de eso. El Dios es un invento y por supuesto su palabra también es un invento. Ahora, lo que sí puede ayudar es este pequeño libro que tienen en la mano, este libro de texto. Sí se ha usado cosas de esa forma para evangelizar. ah, Les ayuda a entender que esto no es un libro más, que sí hay algo muy especial en la palabra de Dios y sí tiene autoridad, y eso les puede ir rompiendo la dureza de su corazón para que capten, para que acepten de que sí existe un Dios, ¿no? Creo que hablamos en otra sesión acerca del libro de McDowell, Más que un carpintero, que habla de toda esta apologética y sí puede ser usado en la vida de personas inteligentes y ateas, ¿no? Aunque suena como contradictorio. Ah, sí hay personas muy preparadas académicamente que han decidido que no, pero si escuchen bien y si siguen la lógica, el razonamiento de personas también muy inteligentes, sí pueden llegar a entender que Dios existe. Por lo general, no ganamos ateos para el Señor con razonamiento. Debemos dar una buena respuesta. La Biblia dice que tenemos que tener una buena respuesta para todos los que tienen dudas de nuestra fe o nos preguntan acerca de la fe. Y debemos hacer. Es uno de los propósitos de tener un instituto bíblico, es para prepararnos mejor, para tener más conciencia de las realidades que se puede usar para convencer a otras personas acerca de Cristo. Pero generalmente, las personas que vienen de un trasfondo de ateísmo cuando llegan al Señor, llegan por cosas no tan racionales, no tan inteligentes. Por lo general es por una tragedia, es por una cosa emocional, es por una cosa física, es por un sufrimiento propio o de un ser querido que empiezan a entender que un Dios sí existe y ese Dios está haciendo todo lo posible para ganarles, para llamarles la atención, para incluirles en su familia. Pero sí nosotros debemos tener la preparación de dar una buena respuesta y por eso tenemos clases como esta, para ayudarnos a entender bien de todas las pantallitas que yo veo. Yo no conozco a ninguno de estos que duda la existencia de Dios o que duda que la Biblia es la palabra de Dios. No estamos enseñándoles esto solamente para llenar el cerebro. La idea es que estos son herramientas que se puede utilizar para ir ganando a personas que no conocen del Señor o que niegan su propia existencia. Sí se puede, pero generalmente no, el debate no les va a ganar. Hay que ser inteligentes y poder debatir y poder ganar un debate, pero eso no les va a ganar para Cristo. Eso les va a motivar a seguir siendo ateos. Pero lo que les va a ganar es cuando ellos pasan por el problema, cuando ellos pasan por circunstancias difíciles. Allí es cuando ellos van a darse cuenta de su necesidad del Salvador. Cristian, tienes tu mano alzada. Sí, va con respecto a lo que decía el hermano. No sé, yo cuando estaba más chico, de repente para mí sí era muy fácil entender que a través de la creación podemos ver de que existe un Dios. Y para mí era una frustración muy grande en que mis amigos, en que mis familiares, en que mis tíos, mis tías, mis primas, etcétera, etcétera, no pudiesen llegar a captar esa realidad que yo ya estaba viviendo. Y me estresaba bastante y llegaba a un punto donde les decía, les ofendía de tal grado donde si aparecen niños de primaria, de kinder, porque no logran entender lo obvio que es Dios, ¿no? Les daba argumentos, no, mira tu cuerpo, cómo funciona, ocupas un especialista para los oídos, un especialista para la cabeza, un especialista para esto, para aquello, mira las nubes, las estrellas, el sol,
la playa, etcétera, etcétera, ¿no? Que es parte de la revelación de la creación que Dios nos da. Pero luego, estudiando más su palabra, tuve un poquito más de paz en el aspecto de que no está en mí, sino que está en el llamado que el Señor hace a la persona. Creo que en Romanos habla acerca donde dice que no hay nadie que entienda, no hay un justo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, es la desesperación que causa de repente nosotros como cristianos, que ya está el Espíritu trabajando en nosotros, que ya nos está enseñando, que ya nos despertó, que ya nos está capacitando, pero tenemos que tener también un poquito de paciencia, yo creo, y se los comparto porque eso pasó en mí, y hasta el día de hoy de repente es un poquito como tan obvia su creación, que de repente no entiendo cómo las personas no pueden entenderla, pero es Satanás que está hablando en ellos, ¿no? Es Exacto. un comentario nada más. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Claro, el Dios de pastor, el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo, lo llama la Biblia Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas para que no se les resplandezca la luz. Eso podría contar yo. Sí, así es. Pero eso no quita de nosotros la responsabilidad, ¿cierto? De seguir enseñando, predicando, proclamando, testificando, dando ejemplos con nuestra propia vida de la verdad de Dios, porque allí es donde Dios va a utilizar a nosotros para llevarles al Señor, para proclamarles la verdad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que Satanás tiene su fuerza, tiene su impacto, tiene su influencia en la vida de muchas personas, pero el que está dentro de mí es mayor. Así que yo, sometiéndome a él, sí puedo enseñar de tal forma, sí puedo testificar, sí puedo dar debate, como dijeron, acerca de estos temas, pero con la idea de ganarles para el Señor, no para ganar el debate, sino para mostrarles que Dios existe, que Dios les ama y que sí hay una posibilidad de vida eterna si es que siguen los pasos que nos delinea la palabra. Hermanos, muchas gracias. Ya vamos a terminar esta sesión. El próximo martes, Dios mediante, estaremos en otra dimensión, en otro lugar, pero en la misma pantallita. Así que sigamos adelante sirviendo al Señor, gozándonos de su, uh, de, su de su palabra, de su instrucción en nuestra vida y compartiendo con los demás que tanto necesitan saber de Él. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles en todo sentido, pero Dios es Dios y Dios nos va a guiar y Dios nos va a bendecir. Gracias por sus oraciones en estos últimos días, por la familia Lingo. Tuvimos un lindo encuentro con todos, los hermanos colombianos allí en Bogotá, en Conviva. Se puede ver el video. No es de 30 minutos, por si acaso, ¿no? Mi amiga Fran, la esposa de José, me dijo después, es que son 50 años de ministerio, no podríamos hacerlo en 30 minutos. Tenemos, y creo que la celebración de su vida demoró como 2 horas y media, creo. No, los que no le conocieron, no recuerdan, no les va, no, puede ser que no sea de mucha bendición, pero para los que sí recuerdan que él estuvo con nosotros allá en Santo Domingo, puede ser de bendición y ver el impacto que un hombre consagrado al Señor puede tener en toda todo un país y de todo el mundo por su influencia en los amigos y las personas que le han seguido el ejemplo de él. Gracias por sus oraciones, por nosotros. Otra vez esta semana viajaremos más millas y kilómetros en carreteras, pero Dios ha sido siempre fiel con nosotros
les agradecemos mucho, mucho, mucho la oportunidad de pasar este tiempo con ustedes y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos de esta forma y en esta manera. Te doy gracias porque eh, tú nos has dado la revelación de ti mismo, quién eres y qué quieres de nosotros. Y lo has hecho de una manera muy autoritativa. No tenemos por qué dudar la realidad y la autoridad de tu palabra. Pido que nos ayudes a entender tu palabra y someternos a ella para poder vivir la vida victoriosa que tú tienes para nosotros. Gracias por los hermanos que están en esta reunión, por sus comentarios, por sus preguntas, por su interacción, por sus haciendo sus deberes y cumpliendo con todo y estar aquí siempre escuchando. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que es un gran privilegio que tú nos has dado. Pido tu bendición en cada vida, en cada familia, que tú seas guiando nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas Amén. gracias.